si eres tú y estás dando mi corazón. Señor, te damos gracias, porque ciertamente, Señor, tú eres un Dios de milagros. Tú eres, Señor, nuestro Redentor, eres nuestro Padre, nuestro Salvador. Y te damos gracias, Señor, el poder llegar una vez más, Señor, con tu palabra a tu pueblo, al hombre, a la mujer, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Gracias, Señor, por fortalecernos cada día, por confortarnos. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, por haber hecho de nosotros la morada, el templo de tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche queremos orar por todos aquellos que nos lleguen a escuchar, Señor, para que puedas tú hablar a sus corazones, fortalecer su fe, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, te la damos a ti por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Obviamente, pues creemos y tenemos un Dios de milagros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Un saludo a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Amén. Martes de oración. Amén. Como nos hemos venido reuniendo siempre, y hoy a través pues de estos medios podemos llegar a la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino en realidad pues a todos nuestros amigos, vecinos y familiares, y es en ese sentido pues un privilegio y un honor que nos puedan brindar este tiempo de sus vidas para poder escuchar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema y la segunda parte obviamente la veremos la próxima semana, que tiene o está relacionada en parte con lo que el domingo con lo que el domingo pasado estuvimos hablando. Amén. Sabemos que van a venir tribulaciones, pruebas, persecuciones, que el amor de muchos se va a enfriar, que que la maldad aumentará. Y dentro de lo que la palabra de Dios nos decía era que debíamos permanecer firmes en la fe y que obviamente pues debíamos de tener paciencia, ¿no? Y es de esto último, o mejor dicho, es de lo primero que mencioné, de lo que vamos a hablar esta noche. De ahí el título de esta prédica, de esta enseñanza, es cómo desarrollar una gran fe. Amén. Cómo desarrollar una gran fe. Y si algo vamos a necesitar, en nuestra vida, ¿no? Es una gran fe, definitivamente, ¿no? Dados los retos, dados los desafíos, dadas las cosas que van a venir por delante, necesitamos en este tiempo desarrollarla. Necesitamos en este tiempo entender y saber cómo esa fe que tenemos todos crezca y se desarrolle aún mucho más, ¿no? Y en la Biblia, en los evangelios, encontramos solo dos ocasiones en la que Jesucristo se asombra o se admira por la fe de estas personas, ¿no? De estas dos personas. Y el día de hoy vamos a ver una de ellas, la próxima semana veremos la otra. Y bueno, Dios nos permita captar, ¿no? Las enseñanzas, esos principios que este hombre y esta mujer entendieron y que nosotros necesitamos también entender si es que queremos pues desarrollar una gran fe. Fe que definitivamente fue alabada
por Cristo Jesús mismo. Como le dije, él se admiró, él se asombró, se maravilló, dice la Escritura, de la fe que estas dos personas tuvieron en un momento difícil que estaban afrontando. Y mientras más personas van uniéndose a nuestra señal, quiero que vayan buscando desde ya el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. ¿Cómo desarrollar una gran fe? Amén. Yo creo pues que todos queremos crecer en fe. Amén. Porque la Biblia dice que para el que cree, nada es imposible. Cuando uno tiene fe en el Señor, cuando uno tiene fe en la palabra de Dios, ¿habrá algo que sea imposible? Definitivamente no habrá nada, ¿no? Y eso es lo que queremos aprender esta noche. Cómo desarrollar una gran fe. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10, dice de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, ¿no? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Aquí tenemos la situación compleja. Aquí tenemos, podríamos decir, el problema. Aquí tenemos el meollo del asunto, ¿no? El siervo, el criado, el empleado, podríamos decir ahora, de un centurión, un general del ejército romano, dice que estaba enfermo a punto de morir. O sea, la situación de este empleado, de este siervo, era crítica, era complicada, ¿no? Y sabemos pues que la Biblia jamás exagera cuando dice o anuncia algo. Dice, enfermo a punto de morir. O sea, le quedaban minutos o le quedaban horas. Así que el versículo 3 dice lo que este centurión hizo, y aquí vamos a aprender el primer principio. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esto es importante y aquí vemos el primer aspecto. Este hombre, este centurión, obviamente él no fue directamente, dice que envió unos ancianos a pedirle a Jesús que venga a su casa y ¿qué cosa? Sanase a su siervo. Entonces, el primer principio, hermano, es que cuando uno se acerca a Dios a pedir algo, cuando uno se acerca o busca a Cristo, tiene que tener la seguridad. No tiene que haber ninguna duda con respecto a cuál es la voluntad de Dios. Este centurión dijo, vayan y díganle a Jesús que venga y que sane a mi criado. O sea, él sabía que Jesús es el único que lo podía sanar. Amén. Así que él acudió a él. Entonces, lo primero es esto. Nosotros tenemos que estar persuadidos, convencidos, no tener ninguna duda con respecto al propósito, al plan, con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Este centurión dice, envió y le dijo, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión sabía que Jesús es el único que podía sanarle, o creía que él lo podía
sanar. Amén. Si tú te vas a acercar al Señor con alguna, Señor, si puedes, lo sanas. Señor, si es tu voluntad, lo sanas. Eso obviamente no es una manera correcta de poder acercarse a Él, porque eso, si quieres, si puedes, Señor, si está en tus manos, obviamente eso no está mostrando una fe sincera o genuina. Eso es duda. Eso es no entender o comprender cuál es la voluntad de Dios. En la mente de este centurión no había duda. Díganle que venga y lo sane. Miren que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, pero el centurión había oído hablar de Jesús, ¿no? Y lo que oyó seguramente fue todos los milagros que él venía realizando a todo lugar, a toda aldea que él venía visitando. Amén. Entonces, primero, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Si yo sé que la voluntad de Dios es sanar, entonces cuando yo voy a Dios, yo no voy a recibir o no voy a permitir un no por respuesta. ¿Qué fue lo que hizo la otra mujer? ¿No? A la que Jesús también admiró por su gran fe, que ya lo veremos la próxima semana. Pero la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios sanar? Si tú me dices, depende. Tal vez, a lo mejor, quizás. Bueno, no me estás diciendo nada de la voluntad de Dios. Amén. Porque es o no es. Amén. Es o no es. No puede haber pizca de ¿qué? De duda en uno. Porque la Biblia dice en Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrojada de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Y bueno, todos los que me escuchan, todos los que nos siguen, todos ustedes, hermanos de la iglesia, Palabra de Vida, saben que es algo que siempre hacemos la comparación, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿es la voluntad de Dios salvar a las personas? ¿Cuál sería la respuesta? Sin duda todos dirían, claro que sí. Ahora la pregunta ¿es la voluntad de Dios salvar a algunos? ¿A todos? ¿A la mayoría? Depende. No, tenemos que tener una certeza, una seguridad. Si es la voluntad de Dios salvar a todos o a algunos. Obviamente por la palabra de Dios nosotros logramos describir o descubrir que la voluntad de Dios es salvar ¿a quién? A todos. No hay ninguna duda. Bueno, con esa misma seguridad y certeza, este centurión se dirigió a Jesús, enviando a estos ancianos, ¿no? Le dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo, ¿no? El centurión no esperaba ninguna otra cosa más. Díganle que por favor venga y sane a mi siervo. No dijo, díganle que por favor venga y si puede, bueno, ¿no? Si quiere, bueno, lo sanará, pero si no, yo ya hice el intento ya, ¿no? Ya al menos cumplí, ¿no? En la mente de este centurión no había duda, como no debe haber duda en nuestra mente ni en nuestro corazón. ¿Es la voluntad de Dios sanar? ¿Sí o no? Sí. ¿A todos o a algunos? Son respuestas que tenemos que respondernos. Y si en alguna tenemos duda, dice, bueno, quizás algunos, bueno, tendremos que ir entonces a la palabra de Dios hasta que toda duda salga. Amén, porque el enemigo aquí es la duda.
¿Es o no es la voluntad de Dios? Porque ahí está la lucha. ¿Es o no es? Yo solo voy a poder desarrollar una gran fe cuando yo conozco claramente la voluntad de Dios. Si no, obviamente, pues mi fe va a estar siempre baja. Amén. Entonces, primero, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. No vamos a hablar en términos generales, porque no solo va a servir esto para la sanidad, es para toda área. Por eso desarrollando nuestra fe. Y la fe pues se aplica en toda área de nuestra vida. Así que apunta ahí, saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a encontrar única y exclusivamente en su palabra. De ahí la importancia que nosotros vayamos a la palabra y descubramos esa voluntad de Dios. Amén. Así como nosotros hoy estamos comprobando que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios que realmente suple mis necesidades, ¿verdad? Y claro, lo creemos porque lo hemos visto tantas veces en la palabra de Dios y quizás nos faltaba oportunidad para que eso que creemos pueda ser real. Bueno, ahora lo estamos viviendo. Amén. Ahora lo estamos viviendo porque sabemos, Él es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades. No es lo que dice la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, lo creemos. Y bueno, vamos a ver los otros puntos aquí que va a permitir que uno se sostenga en el tiempo. Amén. Uno se sostenga desarrollando esa confianza y fe en el Señor. Versículo 4 dice: y ellos vinieron a Jesús, rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una iglesia. Bueno, hay que entender el trasfondo. Jesús, cuando llegó a este mundo, dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si uno mira el ministerio de Cristo Jesús, se enfocó básicamente al pueblo de Israel. Él no vino a predicar a las naciones alrededor. Él vino a predicar ¿a quién? A su pueblo Israel. Ahora, este centurión definitivamente no era del pueblo de Israel. Era un soldado romano, era un funcionario, un general romano. Nosotros diríamos, pues, un pagano, un inconverso, un incircunciso, ¿no? Entonces estos ancianos de Israel interceden por él, ¿no? Como diciéndole: Señor, haz una excepción, este hombre es bueno, ¿no? Este hombre, no siendo judío, en realidad nos ama. ¿Por qué? Porque nos ha edificado una sinagoga, o sea, él con su plata nos ha construido un templo, una iglesia, ¿no? Entonces, es digno, dice, ¿no?, que le concedas esto. El versículo 4, la parte final dice: es digno que le concedas esto. Amén. Obviamente, hablando pues en este marco, ¿no?, de ley en el que se vivía en ese momento, diríamos, pues se la ha ganado. Amén. Ahora nosotros tenemos que entender un segundo principio aquí. Este hombre había mostrado que ser digno de que se le concediera esto. ¿Por mérito qué? Por mérito propio. Ahora, en nuestro caso, la Biblia dice que también nosotros somos dignos, pero a diferencia de este hombre, nuestra dignidad viene no de nosotros,
sino de lo que Cristo Jesús hizo Amén. o ha hecho en nosotros. Amén. Es por causa de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario que somos ¿qué? Que somos dignos, así como somos dignos de poder ir a su presencia delante de su trono en el nombre de Jesús, porque Jesucristo abrió ese camino a través de su sangre, así como somos dignos de poder participar de su mesa por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, que por méritos propios no merecemos nada. Y lo único que merecemos es todo lo que Cristo Jesús proveyó para nosotros, que en realidad es todo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que no somos dignos de merecer nada, sino lo único o todo aquello que Cristo proveyó. Y si hay dos o tres cosas claras que Jesucristo proveyó en la cruz del Calvario, ya lo hemos enseñado, lo hemos dicho, lo volvemos a decir. En esa cruz básicamente Cristo Jesús cargó, llevó nuestros pecados. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que no solo nuestros pecados Él los llevó, Él los cargó. La Biblia dice que Él también llevó y cargó nuestras ¿qué? Nuestras enfermedades y dolencias. Son al menos las dos cosas claras que de primera intención brotan de los textos de la palabra de Dios. Por supuesto, Él ha provisto muchas otras cosas más en esa cruz, ¿verdad? Entonces, gracias a ellos somos dignos, dice la palabra de Dios. Es digno de que le concedas esto, dice la palabra de Dios. Amén. Por lo que Él ha hecho es digno por lo que Cristo hizo es digno de que se nos conceda eso que estemos creyendo. No puede ser sanidad, puede ser provisión, puede ser un trabajo, puede ser llevar adelante un proyecto, no sé. Amén. La necesidad, la petición que tú tengas y que le estés pidiendo a Dios. Conocer la voluntad de Dios y saber que nosotros vamos a recibir todo y únicamente lo que Cristo ya proveyó para nosotros. Amén. Y sigue diciendo la escritura en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Entonces, cuando estaba en Capernaum, le envió unos ancianos. Cuando Jesús ya está llegando a su casa, Él le vuelve a enviar otro grupo de personas. Le envía unos amigos. Y si algo hay que admirar de este hombre, aparte de su fe, es la clase de amigos que tenía. Amén. Porque tanto estos ancianos y estos amigos, como vamos a ver, decían y declaraban exactamente las mismas palabras que pronunciaba él. En otras palabras, lo acompañaban en su fe. Y si algo debemos pedirle al Señor es que nos rodee de hombres y mujeres que tienen la misma clase de fe de uno. No podemos caminar con gente y dice, no, pero eso que va a oír Dios. No, eso no es así. No, a ese amigo mejor botarlo. Porque él tiene que creer lo mismo que tú crees para que la fe de ellos sume y sea multiplicada. No, nuestra oración debe ser rodearnos de hombres de fe, de mujeres de fe. Miren lo que dicen estos amigos. Señor,
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren, los ancianos le habían dicho, es digno de que le concedas esto. Pero estos amigos, que obviamente están hablando de parte del centurión, dice, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Total, ¿es digno o no es digno? ¿Es digno o no es digno? Bueno, aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Él dice que no es digno de que Jesús entre a su casa, pero no significa que no sea digno de que sane a su siervo. Entonces, aquí hay una distinción. Obviamente, este hombre pues conocía la palabra de Dios, conocía lo que decía la ley de Dios, aunque exactamente no prohibía que un judío entrara a la casa de un gentil, porque ese mandamiento en realidad no existe, esa es parte de la tradición de los judíos, de los fariseos. El apóstol Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán abominable es para nosotros entrar en casa de un gentil o comer con un gentil. Pero eso no era la ley. No hay ningún mandamiento en el libro de Éxodo que diga eso. Eso fue algo que los fariseos inventaron. Digamos pues un dogma, una tradición que se fue transmitiendo y uno lo toma palabra de Dios. ¿Dónde decía la Biblia que no se podía entrar a casa de un gentil? Obviamente este hombre había sido enseñado con esa costumbre. Dice, no, los judíos no pueden entrar, ¿no? Por eso que él, ante el conocimiento o entendimiento que él tiene, dice, Señor, yo no soy digno. Aunque en realidad la Biblia no decía que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. El único mandamiento que hay es que le dijo, acuérdate cuando tú fuiste extranjero, para que trates de la misma manera a los que son extranjeros en medio de tu pueblo. O sea, el pueblo de Israel fue extranjero en tierra de Egipto. Y obviamente Egipto le abrió sus territorios, los colocaron en las mejores tierras, al menos durante un periodo de tiempo definitivamente. Y así ellos tenían que aprender a tratar ¿a quiénes? A los extranjeros. No hay prohibición en la ley de, no, como decía no te juntes con esa chusma. No hay un mandamiento así. Amén. No hay un mandamiento así. Pero bueno, este hombre envía a sus amigos, le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y ya hemos hablado ya, desde un punto de vista, en realidad nosotros no somos dignos de que Dios haga lo que nosotros le pedimos por méritos propios. Pero en realidad sí somos dignos de que Dios haga lo que nosotros le pedimos por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. O sea, nuestra dignidad proviene de Él, no proviene de nosotros. Amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios, saber que no es por nosotros, sino que fue por lo que Cristo Jesús hizo. Pero miren lo que dice estos amigos. El versículo 7, Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y si uno lee realmente la historia, el centurión jamás se vio cara a cara con Jesús. El centurión jamás conversó con él. Él utilizó mensajes, no de texto, mensajeros, ¿no?
La versión de hoy sería, pues usó mensajes de texto, ¿no? Envió mensajes en un primer momento a través de unos ancianos, en un segundo momento a través de unos amigos. Pero estos amigos y ancianos hablaban en nombre de él. Amén. Que en el contexto de la palabra de Dios de la Biblia es como si él mismo fuese. Amén. Por eso que en el Evangelio de Mateo, cuando se cuenta esta misma historia, en el libro de Mateo capítulo 8, pueden ir ahí o tomar nota para que lo puedan leer después. En el libro de Mateo capítulo 8, dice el versículo 5, estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y por Lucas vemos que el centurión no fue el que vino a rogarle. El que vino a rogarle fueron los ancianos. Y en un segundo momento se le acercaron los amigos del centurión. No fue el centurión, pero la Biblia lo registra como que si él mismo hubiese ido. Y nunca fue, ¿no? Porque cuando uno envía a alguien en nombre propio, ese alguien a quien enviamos nos representa. Cuando yo envío a alguno de mis hijos, por ejemplo, donde alguien, dile a tal persona de mi parte que por favor venga a tal hora. Aquel hijo que yo envío en realidad me está representando a mí. Y cuando la persona a la cual yo lo he enviado a él, no lo va a ver a él, va a ver a quien lo envía. Amén. Por eso que Mateo pone la figura del centurión ahí, porque en realidad es él el que está detrás de todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuán importante es entender esta dinámica de cómo operan las cosas en el reino de Dios. Estos hombres habían sido enviados, pero Jesús los recibe como si fuera el mismo ¿qué? El mismo centurión. Amén. De la misma manera en que nosotros hemos sido enviados también por Cristo Jesús a predicar el evangelio a todo el mundo, lo que en realidad está pasando es que somos sus representantes. Amén. Nosotros no venimos a decir o a predicar algo que nosotros creamos. Nosotros venimos a hablar lo que el Señor nos ha dicho. Y Él ha dicho pues que manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan. Amén. Y que crean en el Señor Jesucristo. Pero bueno, ese es otro tema. Principio número 1, saber cuál es la voluntad de Dios. Principio número 2, saber que gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos ¿qué? Dignos delante de Dios. Como decían estos, de que se nos conceda por los méritos de Él. Número 3, lo vemos aquí. El 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Aquí podemos ver una vez más que en la mente de este centurión no hay duda. Amén. Él sabía y él creía que Jesús lo iba a sanar. Amén. Y lo manifiesta tanto cuando habla el primer grupo, cuando le dice ven y sánalo. Y lo manifiesta este segundo grupo cuando dice di la palabra y él se va a sanar. No hay problema, Jesús. No te molestes. Amén. Así que el otro principio es este. Di en la palabra. Aquí habla de dos aspectos. Uno, de que hay que confesarla, hay que decirla,
hay que declararla. Amén. Y otra es entender que esa palabra ya nos ha sido dada también. Amén. Cuando uno lee la Biblia, es la palabra de Dios dada a nosotros. Amén. Entonces esto es lo que ya Dios ya nos ha dado la palabra. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es tomar esa palabra y decirle, Señor, tú lo dijiste. Tú lo has dicho. Amén. ¿Y qué es lo que uno dice? Bueno, uno dice muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies de Cristo y obviamente pues quiere que los demás miembros de su familia vengan a los pies de Cristo, empieza a confesar, Señor, tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué hace esa persona? Empieza a declarar esa palabra. Empieza a confesar esa palabra. Señor, tú has dicho, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y al creer él, lo está diciendo definitivamente, ¿no? Porque yo no voy a declarar o a confesar algo que en realidad yo no crea. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y uno dirige sus oraciones a Dios y dice, Señor, salva a mi pareja, salva a mis hijos, porque tu palabra dice, porque tú has dicho. Esa es la dinámica, ¿verdad? Y esa dinámica funciona para todo en la vida. Uno abre las alacenas en su cocina y ve que no hay nada. Pero uno no dice, ¡ay, no hay nada! No. Señor. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Señor, tu palabra dice que tú no vas a dejar padecer hambre al justo. Bueno, si esa es la palabra que uno encontró. Otra dice, Señor, dice que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y esta es tu casa, Señor. Así que aquí hay abundancia. Otra palabra que diga, Señor, tú eres mi pastor. Nada. Yo no sé qué palabra. Pero uno la declara, ¿no? Uno tiene que confesar. Entonces, el tercer punto es la palabra. Tienes que decir, encontrar esa palabra para tu necesidad. Yo no puedo orar e ir a Dios con mis palabras, porque no son mis palabras las que van a hacer que Dios actúe. Es la palabra de Dios la que va a actuar por sí misma. Por eso no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. De ahí pues que Dios nos manda a leerla de día y de noche, escudriñarla, estudiarla, no por el beneficio de Dios, por nuestro propio beneficio. Y es ese mismo principio que va a funcionar para hacer frente al diablo y a las tentaciones. No, ustedes recordarán Cristo Jesús lo que hizo en el desierto cuando el diablo venía con una tentación. Jesús simple y llanamente decía y respondía siempre de la misma manera, escrito está. Bueno, ese escrito está funciona para repeler al diablo y ese escrito está funciona para recibir de Dios. Amén. Tan solo di la palabra. Le dijeron los amigos del centurión a Jesús. Pero estos amigos lo único que están expresando es la fe del centurión. Lo que el centurión cree. Señor, no es necesario que entres. No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Y cómo estaba el criado, dice la Biblia? Muy mal, a punto de morir. Amén. Pero el centurión dijo, no, si Jesús lo dice, él se sana. Si la Biblia lo dice, él está sano. Él se sana. Escrito está. Amén. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Escrito está. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Hay certeza en esa palabra. Hay seguridad en esa palabra. No deja margen a la duda. No dice tal vez, a lo mejor, quizás, quién sabe, si no es demasiado tarde. No. Por su llaga hemos sido sanados. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo no sé, pero para mí esos versículos están claritos. Yo no sé dónde venga la complicación. Amén. Y hoy, que por la necesidad de traer el sustento al hogar, hoy por la necesidad de proveer para la casa, definitivamente pues muchas personas están saliendo a las calles. Bueno, es mejor que crean esta palabra. Amén. Es mejor que crean lo que la palabra de Dios dice. Para mantenerse, ¿cómo? Para mantenerse sanos. Amén. Porque obviamente pues uno no lo hace por un acto de irresponsabilidad ni nada. Lo hace por necesidad. ¿Verdad? Porque si no proveemos para la casa, si no traemos pues el dinero al hogar, ¿de qué comemos? Amén. Aunque no será mucho, pero ese poco Dios lo multiplicará y alcanzará, ¿no? Ahí viene ya la otra seguridad o la otra palabra que debemos de tener. Amén. Señor, yo me esfuerzo, pero he conseguido muy poco. Pero tu palabra me dice que aunque haya conseguido poco, aún esto poco tú lo puedes multiplicar y vendrá abundancia. Amén. Entonces es una palabra tras otra, tras otra. Pero tenemos que decir la palabra. Di la palabra y mi criado se va a sanar. Punto. Amén. Y tú tienes que decir esa palabra de Dios, esa que tú sabes que es la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y que ha sido hecha posible por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquí hay un principio que a veces se pasa por alto. Dice el versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve, y va. Al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este centurión? Él no dice que es hombre con autoridad, que definitivamente la tenía. Era un centurión, por lo menos tenía pues a 100 hombres bajo su mando. ¿No? Digo, yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien, haz, ven, anda allá, esas personas, ¿qué cosa? Lo hacen. Amén. Entonces, cuando una persona está bajo autoridad, solo hay una manera de comprobarlo. Así que tomen nota, por favor, esta revelación. Cuando una persona sabe que está bajo autoridad, solo hay una manera de comprobarlo. ¿Y saben cuál es? Porque esa persona es obediente y no pone peros. Amén. No pone peros. Por eso dice, le digo a este, anda. ¿Y para qué voy a ir? ¿Qué hay allá? ¿Con quién me voy a encontrar? No, ya le dijeron, anda, y él va. Ven. ¿Y para qué voy a ir? Si acá estoy bien. Después voy. ¿No? Le digo al siervo, haz esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no hace otro? Definitivamente expresiones como esta le dicen a uno que esa persona
no entiende, uno, y no sabe qué es estar bajo autoridad. Y si nosotros, bueno, esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar, ponernos bajo la autoridad ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Si Dios me dice, ya que estamos tocando este tema de sanidad aquí, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y yo digo, ¿y si no se sana? ¿Cuánto tiempo tengo que poner la mano? Y cualquiera podrás. Cuando yo empiezo a eso, estoy mostrando únicamente que no estoy obedeciendo. Porque Dios me pide que someterme a su autoridad. Y como dice ese lema en el ejército, ¿no? Las órdenes se cumplen o se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿A ti qué te importa cómo lo va a hacer Él? Señor, ¿y en qué tiempo? ¿A ti qué te importa qué tiempo? A ti lo único que te importa es hacer lo que el Señor te ha dicho. Pon la mano. O cuando dice la Biblia en Santiago, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, confiesen sus pecados unos a otros, y la oración de fe salvará o levantará al enfermo ungiéndole con aceite. Entonces, si yo estoy enfermo, la Biblia me dice que llame a los ancianos. Y si los ancianos no me sanan, ya uno está mostrando que en realidad no está sometido plenamente a la palabra de Dios, porque lo único que Dios me pide a mí y nos pide a todos es que le obedezcamos. Amén. Que le obedezcamos. Cuando el Señor me dice, anda y predica, yo no puedo estar, pero si no me escuchan, y si no se convierten, a mí qué me importa si no me escuchan o no se convierten. El Señor me ha dicho que predique la palabra nada más. Los resultados quedan en las manos del Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando lo que Dios me dice, yo lo hago sin chistar, sin preguntar, sin dudar, lo que le estoy diciendo, Señor, yo estoy bajo tu autoridad. Amén. Como decir, Señor, yo soy hombre bajo autoridad y cuando yo digo algo, así suceden las cosas. Porque esta gente que tengo menos mal que es obediente. Así como yo soy obediente, porque él decía, yo también, lo que mi general me manda, centurión, vaya al pueblo. Yo no voy, ¿y para qué voy a ir yo? Si hay gente ya. No, sí, mi general, soldado, vamos, síganme. Y se va. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no interesa. Lo importante es que estoy obedeciendo la autoridad. Amén. Amén. Lo cual implica ser una persona obediente. Amén. Cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? La Biblia dice que él salió. Y la Biblia dice que sin saber para dónde. Porque el Señor no le dijo a dónde. El Señor lo que le dijo fue, sal. Tan sencillo como sal. Entonces uno llega a la puerta de la ciudad. Y ahora, Señor, ¿para dónde? No sé, tú sal nomás. Amén. Parece fácil, pero es la lucha que muchos tienen. Porque eso implica dejar todo el control y los resultados en manos del Señor. Amén. Hoy, obviamente, pues, si uno quiere hacer algo y si sobre todo hay dinero de por medio, uno tiene que planificar, estructurar, uno tiene que hacer sus costes y todo. Y está bien,
hacer eso. Pero creemos que cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos algo, tenemos que hacer lo mismo. Y es donde muchos se frenan, ¿verdad? Muchos no entienden que Él es la autoridad, que Él ya lo planeó, que Él ya estructuró el plan de costos, que Él ya ha visto las fuentes de financiamiento. Por eso que nos lo está diciendo. Pero si yo no tengo a Dios como mi autoridad, Señor, ¿y cómo va a ser esto de acá? Y cuando llegue allá, ¿a dónde voy a ir? Y si nadie me quiere dar autorización, ¿qué voy a hacer? Hermano, lo único que estás mostrando con esa actitud que tú no has entendido que es estar bajo autoridad. Estás mostrando que en realidad tú no entiendes que es ser obediente. Y esto es un punto vital si queremos que realmente nuestra fe se desarrolle y crezca. Miren lo que dijo Jesús cuando escuchó esto. El versículo 9, Lucas 7:9. Al oír esto, o sea, que soy hombre bajo autoridad, Jesús se maravilló. Hermano, y para que Jesús se maraville de algo que hace el ser humano, hermano, aquí hay algo tremendo entonces. Si hay algo que maravilló a Jesús, fue lo que este hombre entendió, lo que aprendió. Soy hombre bajo autoridad. Cuando a mí me dicen algo, yo lo hago. Cuando yo mando a alguien que haga algo, él lo hace. Así de simple. Si Dios me dice algo, yo lo hago. Si yo le digo a alguien que haga algo, lo tiene que hacer. Y así funciona todo. Dice Jesús que se maravilló de él. Yo me imagino que ¿con quién me he encontrado acá? Y miren que era un pagano. Ni siquiera era un judío. Más sorprendente aún. Amén. Porque quizás la única palabra que él creyó fue la sanidad. Lo único que él creía que Jesús podía hacer es sanar. Él no sabía nada de la redención quizás de Israel. Él no entendía nada quizás de las profecías ni nada. Lo único que él creía era que lo habían visto sanar y que él sanaba a todos y que él iba a sanar a su siervo también. Se maravilló. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía. O sea, ¿qué le dijo? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Así que lo que aprendemos de esta porción de la Escritura, que es el título, es cómo desarrollar una gran fe a través de lo que este hombre aprendió. Amén. Que ya lo hemos dicho y para terminar lo volvemos a repetir. Uno, él sabía cuál era la voluntad de Dios. Tú sabrás cuando algo es la voluntad de Dios, cuando ya no tengas duda al respecto. ¿Y cuándo no vas a tener duda al respecto? Cuando todas tus preguntas sean respondidas. ¿No? Número 2, tenemos que entender obviamente que la posición que tenemos delante de Dios no es por mérito propio, sino que está basada en la obra de la cruz. Bajo la ley dependía de nosotros, ¿verdad? De nuestro bien hacer. Estas bendiciones alcanzarán, ¿no? Si oyeres y hicieres.
Pero ahora esas bendiciones nos han llegado a nosotros por lo que Cristo ya hizo. Número 3, la palabra. Amén. Lo único que va a hacerse es la palabra de Dios. Tú tienes que confesar y declarar la palabra o las promesas de Dios. Tan solo di la palabra. Y cuarto, lo vamos a poner de otra manera. Sé obediente para hacer lo que la palabra de Dios te dice hacer. Amén. Tienes que ser, la Biblia tiene que ser la autoridad bajo la cual tú estés. Si Dios lo dijo, si Dios lo dice, así es. Yo lo hago. Amén. Por supuesto, pues, que esto se tiene que trasladar a cada aspecto de tu vida, porque Dios ha puesto autoridades también en diferentes campos. También lo enseñamos hace algún tiempo aquí. Amén. En la sociedad son las autoridades. En la iglesia son los pastores. En la familia son los padres. En los centros laborales es el jefe, el empleador. Amén. Y lo único que quieren todas esas gentes es que uno obedezca. Nada más. Pero un montón de gente cuestiona. ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? Y no me parece, que es injusto, que yo ya hice, que yo no hice. Y ponemos un montón de cosas, de peros. No somos obedientes, no estamos bajo autoridad. Y sabemos pues que de lo que se maravilló Jesús fue de lo que este hombre dijo. Que ni él se lo dijo en persona, se lo dijo por intermedio de sus amigos, porque este hombre nunca se entrevistó directamente con Jesús. Él utilizó de intermediarios a los ancianos y a sus amigos. Mayor razón para maravillarse. Amén. Mayor razón para maravillarse. Yo no necesito tener la presencia física de Jesús en mi casa. Lo único que yo necesito es saber que si Él dijo o no la palabra. Y la dijo. Ahí en la cruz del Calvario llegó un momento cuando Él dijo, hecho está, consumado es, la obra ya está terminada. Vayan y anúncienle a los hombres que en Cristo hay perdón de pecados. Díganle y anuncien a los hombres que en Él hay salud, sanidad. Abran las puertas a los que están atados y oprimidos, porque ya está hecho. Y así que Él ya lo dijo. Ay, Jesús, si estuvieras acá. No interesa si está o no. Lo que interesa es si lo dijo o no lo dijo. Y sabemos que ya lo dijo. Sabemos que ya lo dijo. Amén. Así que medita, practica, desarrolla estos 4 aspectos en tu vida para que la fe, que es preciosa, se desarrolle y nada os sea imposible. Amén. Amén. La próxima semana vamos a ver el otro. En este caso fue una mujer. La segunda, otra persona que maravilló a Jesús con su gran fe. Y ahí vamos a aprender un par de principios más. Amén. Que son necesarios para que nuestra fe crezca. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Y que
Si no has entendido algo, bueno, vuelve a escuchar esta prédica y que el Espíritu Santo pues te ayude a entender y comprender. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejar plasmada en ella estas historias, que ciertamente, Señor, son verídicas, son ciertas, y las has dejado para que aprendamos, Señor, cómo desarrollar una gran fe. Especialmente, Señor, cuando siendo ya los postreros tiempos y las cosas, Señor, irán de la manera en que tú dijiste que serían, necesitamos, Señor, conocer más y mejor tu voluntad. Necesitamos entender y comprender lo central que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos tu palabra, Señor, y obedecerla simplemente. Que tú seas, que tu palabra sea aquella sobre la cual nuestras vidas están sometidas y están bajo autoridad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, vecinos, el Señor les bendiga. Un abrazo a todos en el nombre de Jesús. Hasta mañana.